Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección y conducción del programa Entérate con Leslie. Te invitamos a revisar nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Vas a tener ahí una información actualizada, nacional e internacional. Y hoy estamos en el bloque de actualidad con un distinguido invitado, el embajador Juan Álvarez Vita, con quien vamos a intercambiar algunas apreciaciones respecto de lo que han sido las declaraciones del señor presidente Pedro Castillo Terrones del Perú, eh, cuando habló de temas relacionados a política internacional ante la CNN en español con el periodista Fernando del Rincón. Entre los temas que, digamos, se trataron en esta entrevista bastante tensa, fue lo relacionado al mar no, para Bolivia, eh, la no postura del presidente de la República con relación a la situación de Nicaragua, Venezuela, Cuba. No le pudo responder al periodista si ellos tienen un sistema democrático o dictatorial. Tampoco fue muy claro y preciso sobre la postura del Grupo de Lima y cómo tratar estos asuntos, ¿no?, en la comunidad internacional. Para esta apreciación, este análisis internacional, vamos a contar con la distinguida presencia del embajador Juan Álvarez Vita, que en breve lo vamos a tener con nosotros para discutir a fondo estos temas. Bien amigos, estamos enlazados vía Zoom en directo con el embajador Juan Álvarez Vita, reconocido jurista internacional peruano, pero un experto en el tema de derechos humanos y de política internacional. Vamos a conversar con el embajador Juan Álvarez Vita, que le vamos a dar la más cordial bienvenida a la plataforma Entérate con Leslie. Muy buenas tardes, embajador. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias también por la invitación, porque siempre es un placer tener conversaciones como esta, ¿no? Con personas que conocen el derecho internacional y que tienen una vocación muy probada, como es en el caso de Leslie Yatas. Embajador, muchísimas gracias. Vamos a tratar los temas muy puntuales relacionados a las declaraciones del presidente Pedro Castillo con el periodista Fernando del Rincón para la CNN en español, respecto a tres puntos centrales, ¿no? El mar para Bolivia, la no postura del presidente de la República, quien a su vez personifica el Estado, ¿no? Y no determinar si los sistemas políticos que tiene Nicaragua, Cuba y Venezuela son sistemas democráticos, autoritarios o dictatoriales, no definió una postura al respecto. Y luego el Grupo de Lima, ¿no? Son tres aspectos centrales que tienen que ver con política internacional, con política exterior, y usted es un experto en ambos. Le voy a agradecer entonces que nos dé sus primeras apreciaciones respecto a estas temáticas que abordó el presidente de la República. Bueno, diría yo que esta entrevista del presidente de la República con el periodista mexicano Fernando del Rincón es un tanto sui generis, ¿no? Por la personalidad de ambas, del encuestador y del encuestado. Pero también esta entrevista no puede desligarse de la repercusión que ha tenido a nivel de los medios de prensa, de la televisión, sobre todo, de las redes sociales, que hoy en día forman parte de un sistema de comunicación que no se puede ignorar más. Hay mucha gente que dice todavía eso, lo dicen las redes sociales, pero no. Yo creo que uno tiene que seguir y hasta formarse una idea a través de la propia formación personal y profesional que cada analista pueda tener. Yo quisiera señalar que he estado siguiendo este problema por ser un caso un tanto sui generis, ¿no? En los últimos años están apareciendo situaciones que no tienen muchos antecedentes.
Entonces, me dijo que el primer punto para tratar ese de Bolivia, Sí. del mar para ¿Cómo Bolivia. tratamos ese tema? El presidente de la República admitió que en una presentación en Bolivia, cuando todavía no era presidente, pero sí candidato, dijo que iba a entregar el mar, una parte o la salida del mar a Bolivia. ¿Eso afecta nuestra soberanía nacional? ¿Cómo debe tratarse ese tema? ¿Puede una persona ahora que tiene la investidura de ser presidente de la República afirmar una cosa como esta? Bueno, aquí hay dos cosas que debo precisar. No he oído ni he visto lo que el actual presidente de la República dijo en una visita a La Paz antes de que fuera elegido presidente. También ya por experiencia, cuando se producen este tipo de noticias, me gusta ver, analizar, hasta los rostros de los que intervienen, a veces dicen mucho. Hay que tener en cuenta, es muy distinto lo que se pueda decir a título personal, a título privado, que ya siendo jefe del Estado. Ahora, ¿cuáles fueron esas palabras? Pues realmente no lo sé y no me puedo pronunciar por la parte, las declaraciones que el señor Castillo hizo en Bolivia, pero sobre las que ha hecho aquí en el Perú con el periodista del Rincón, sí hay varias cosas que quisiera precisar. Yo he visto varias veces la filmación y hay personalidades peruanas que han dicho que ha sido algo realmente insólito que el presidente Castillo tuviese la iniciativa de abordar ese tema. Pero a la luz de la filmación ha sido más bien al revés. Ha sido el periodista el que ha tocado el caso sobre Bolivia. Entonces, lo único que yo puedo pedir como ciudadano, como titular también de derechos humanos, como es el derecho a la libertad de expresión y el derecho a tener una información adecuada, que no se desvirtúen las cosas, porque si no vamos a terminar todavía en una situación más caótica que la que estamos pasando aquí. A mí me costaría mucho trabajo y estuve observando todas las declaraciones que el presidente Castillo hizo y en ninguna de ellas ha dicho exactamente que va a donar, a regalar mar para Bolivia. Por lo menos en esta entrevista con el periodista del Rincón, eso no ha sido así. Más bien fue, lo recuerdo perfectamente, una iniciativa del, del periodista del Rincón. Ahora, por otra parte, se nota que es un periodista que se ha interiorizado mucho en la situación política peruana, porque hacer una entrevista en un país que no es el suyo, que uno no está siguiendo permanentemente un determinado tema, pues esta entrevista ha sido hecha después de haberse enterado y de haber pedido informaciones seguramente y de haber recibido también las que espontáneamente le daban, porque estamos aquí en un momento de efervescencia política que es el primero en historia peruana que tiene estas características. Ahora, otra cosa que habría que precisar en lo que se refiere a Bolivia, el presidente me parece que hay que reconocerle, aunque nos moleste, que ha sido sincero al decir que no estaba preparado para asumir la presidencia de la República, ¿no? Bueno, para todos fue una sorpresa que al final, después de un periodo electoral muy intenso, termináramos como teniendo como presidente de la República a una persona que en los primeros momentos ni se sabía quién era. Y creo que es importante que el presidente haya hablado con toda claridad de que no tenía esa preparación y que está preparándose, que continúa todavía en ese proceso.
Eso no es lo óptimo para ningún gobierno, pero tenemos que reconocer que las cosas han sido así, que las elecciones han sido limpias y él es el presidente que al final ha sido elegido. Ahora, es importante en uno de los de las fases de la conversación con el periodista mexicano, él dice que busca tener relaciones buenas con todos los países del mundo. Y ahí es cuando, tal vez, luego de una brevísima mención al caso de Bolivia Mar, que también ha entrado a ser mencionado por personajes políticos, algunos con formación jurídica, pero Bolivia Mar es un caso completamente diferente de lo que podría darse en otras circunstancias. Ahora, Bolivia Mar no ha sido utilizada de la manera que se esperó, ¿no? Pero con respecto a Bolivia Mar, se ha cedido el uso, pero no la soberanía. Vale decirlo que para los que manejamos el derecho internacional son cosas muy distintas. Entonces aquí no es que le regalo a Bolivia, ni que se lo vendo, ni que se lo doy a título gratuito, ¿no? Las figuras jurídicas fueron respetadas conforme al derecho internacional. Entonces aquí tendríamos que considerar todo este contexto que estoy tratando de resumirlo, y como hay otros puntos, me dirá usted si la parte de Bolivia la terminamos y Sí, pasamos a otro. sí, No sé. quisiera aclarar el tema de Bolivia porque el mismo presidente de la República en esta declaración, él admitió haber hablado de este tema en la misma ciudad de La Paz, ¿no? No fue evidentemente ni enfático ni preciso luego de esto, luego de que dijese que en su calidad de presidente haya vuelto a tocar el tema. Pero usted está hablando ya de algo que está dentro del manejo del derecho internacional y es el tema del uso, ¿no? Es el uso al mar, al disfrute o a la salida del mar, porque sabemos que Bolivia no lo tiene y que Perú podría eventualmente tratar este tema dentro de los cauces diplomáticos para ceder el uso de una parte, que no significaría, entiendo yo, entregarle, regalarle, donarle o cederle una parte de nuestra soberanía, como así ha sido entendida. Eso es lo que usted me está tratando de explicar con esta apreciación, ¿correcto? Así es, así es. Y ya, este tema, embajador de Bolivia Mar, ese es un tema que ya se está tratando desde tiempo atrás. ¿Usted tiene conocimiento que esto está en agenda en la Cancillería o es algo que simplemente está ahí, todavía no se ha desarrollado en agenda? Bueno, hay un comunicado muy interesante emitido por la Cancillería ayer, donde hace una síntesis de las características especiales que tiene la relación entre Perú y Bolivia, ¿no? Y eso es completamente legal. Por otra parte, los vínculos que el Perú pueda tener en cualquier momento con Bolivia son también muy especiales. Tendría que regresar a la época prehispánica, donde hubo una unión bastante sólida a través de los sistemas de Mitimaes y bueno, y también durante el virreinato. No olvidemos que la audiencia de Charcas perteneció al Perú y se le llamaba el Alto Perú. Y también con los otros países fronterizos del Perú tenemos una relación especial en la comunidad histórica, la lengua que utilizamos, ¿no? El comercio, muchas cosas que surgen de la vecindad. No es lo mismo las relaciones que se pueden tener
con países que están sumamente lejanos, ¿no? Claro, lo que no queremos es una enemistad bilateral con ningún país en realidad, ¿no? Porque en estos contextos en que vive la humanidad, lo que se quiere más bien es fortalecer relaciones internacionales, bilaterales, acciones multilaterales para poder enfrentar desafíos mundiales. Eso lo tengo bastante claro y yo creo que esa es la ruta por donde deberíamos ir. Sin embargo, yo voy a tomar la premisa central que usted desarrolló desde el inicio de la entrevista y la comparto totalmente cuando usted habla del acceso a una información adecuada como ciudadano y como titular de derechos y deberes. Yo creo que también es importante que la ciudadanía, ¿no?, del Perú esté informada acerca de este tratamiento de Bolivia Mar, que no solamente se puede reducir a un comunicado formal por parte de la Cancillería. Yo creo que la Cancillería tiene que tener un rol más promotor, más activo en ese sentido, porque hoy en día se habla si este tema del mar va a colisionar con el tema de soberanía nacional. Es lo que realmente nos importa a nosotros como peruanos y peruanas, ¿cierto, embajador? Bueno, yo creo que manejado bien el tema, no tiene por qué No colisionar tendría por qué. con la soberanía. Eso se puede manejar y hay muchos casos, no solamente con Bolivia, con el Ecuador, por ejemplo, con Antigüinza, ¿no? Se cedió, pero no la soberanía. La soberanía sigue en manos del Perú. No es enajenable, pues. No, La soberanía no es enajenable, no se vende, no se alquila, no se regala, así es, así pero es. eso le tiene que quedar claro a los peruanos y a las peruanas. Y yo creo que todo parte porque la Cancillería deba realmente comunicar, tener un lenguaje de comunicación mucho más activo, preciso, claro con sus ciudadanos y sus ciudadanas respecto a este tema. Hacerles entender si esto está poniendo en peligro la soberanía nacional, que es lo que realmente nos importa, muy independientemente de las relaciones bilaterales que puedan ser cuestionadas o no con Bolivia, no por la presencia del expresidente Evo Morales. Eso es una cuestión que responde a un contexto aparte, pero acá nos estamos centrando en temas de política internacional para el cual usted es un experto en el tema. Entonces, yo creo que agotado el tema del mar de Bolivia, yo creo que correspondería, embajador, ¿cierto?, a que Cancillería o todo el aparato del Ejecutivo pueda realmente comunicar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación sobre este tema, con mucha más puntualidad y no solamente a un comunicado en Twitter o en Facebook. Bueno, tanto usted como yo ejercemos la docencia universitaria y también tocamos estos temas de derecho internacional y de política internacional. Y me imagino que tenemos las mismas experiencias con alumnos que ya tienen años de estar en una universidad y cuando se les quiere explicar la diferencia de uso o lo que es una servidumbre en términos de derecho internacional, siempre hay unos rostros que denotan que no están entendiendo nada y que hay que bajar el nivel para conseguir eso. Ahora, a nivel de todos los peruanos, es una tarea bastante complicada y difícil explicar las diferencias entre la propiedad, ¿no?, el uso, el disfrute, bueno, y Por lo lo que... menos a los interlocutores de una sociedad más organizada, por lo menos a los medios de comunicación, dar una información completamente adecuada, no solamente que se reduzca a un comunicado, porque un comunicado yo lo puedo leer hoy día, mañana me olvido, pero lo que pasa es que yo creo que en este tema que es tan delicado, que compromete en cierta forma el tema de soberanía nacional, porque hemos revisado las redes sociales y han explotado las redes sociales diciendo que van a enajenar una parte de nuestro territorio. Entonces, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado y yo creo que la Cancillería está llamada, ¿no?, a poder esclarecer esto más que un comunicado que yo creo que es importante que lo haya emitido, pero yo creo que va más allá de un comunicado, embajador. Usted tiene mucha experiencia en el ámbito internacional, usted sabe cómo se manejan estos temas en política
internacional, y yo creo que los ciudadanos mereceríamos un poco o esperaríamos, ¿no?, algo más de nuestra Cancillería en ese sentido, ¿no? Darnos esa tranquilidad, por lo menos. Así es, pero también hay que reconocer algo que me lo hizo ver un político peruano muy conocido, cuyo nombre prefiero no mencionar ahora, que me dijo un día: está muy bien la diplomacia, el derecho internacional, pero la política internacional está por encima del derecho internacional. Me quedé helado con una explicación así, pero debo reconocer que en gran medida también tiene razón, porque todo el mundo internamente quieren comerse la torta solos, ¿no? Diciendo, ya hemos puesto el dedo en la llaga de lo que está haciendo este No, presidente sí, Castillo hacer. comprensible y totalmente de acuerdo, embajador, porque el tema de todos los temas de política internacional, como sobre todo lo que tiene que ver con nuestro territorio, con nuestra soberanía, es un interés nacional, ¿no? Así Entonces, es, así son es. temas de interés nacional. Por un lado, el Estado tiene que preocuparse con mayúscula de dirigir esa comunicación adecuadamente a quienes formamos parte de su Estado. Y por otro lado, también los ciudadanos y las ciudadanas tenemos el deber de informarnos, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese espíritu de concurrencia con la información y decir, oiga, usted declaró, ¿no?, que va a darle salida al mar a Bolivia, entonces yo quiero saber si lo que usted está haciendo va a comprometer mi soberanía, porque es la soberanía de todos los peruanos y las peruanas, ¿no? Entonces, ese Así es es. el punto central de este tema para agotarlo, porque hay otro que quisiera yo conversar con usted. No sé si tiene algo más que agregar en el tema de Mar Bolivia. Sí, bueno, habría que dar el punto final, porque el presidente Castillo dijo también en un momento que él no cedería nada a Bolivia. Creo que lo dijo 2 veces, si la memoria no me falla. Entonces, tomar 2 minutos de una conferencia sin relacionarlo con lo que en la misma conferencia se vuelve a tocar y con matices distintos, también debe ser tenido en cuenta, porque tal como se dice aquí en la lengua coloquial, hay personas que hablan por el hígado. ¿De qué? ¿No? Bueno, tendríamos nosotros que pacificarnos un poco aquí en el Perú, porque estamos conduciendo al Perú hacia una debacle que ojalá se detenga y pronto. No, y entender que la Cancillería es nuestra, que el cuerpo diplomático es del Perú, nuestros diplomáticos que nos representan en el extranjero, ellos llevan una parte de nosotros en esa representación. Usted ha llevado por muchos años hacia afuera, hacia el extranjero, la prolongación de nuestros intereses nacionales. Entonces, yo como una defensora de los intereses nacionales tengo que exigir, ¿no?, que sean más claros, ¿no?, con el Perú, que sean más claros con los peruanos en este tema tan delicado que pueden comprometer diversas temáticas o situaciones y que puedan, digamos, poner en relieve o en tela de juicio la soberanía de la nación, ¿no? Entonces, eso es lo que yo, como comunicadora, como abogada y especialista, exijo, ¿no?, en este tema al órgano que creo que es el más encargado y el específico para poder hacer lo que es la Cancillería. ¿No? Yo siempre he tenido un respeto por la Cancillería y nuestro cuerpo diplomático es del Perú. Ellos son nuestros representantes y llevan esa prolongación de los intereses del Perú en el extranjero. Entonces, con mucha más razón, nosotros esperamos del cuerpo diplomático del Perú que se pronuncie no solo a través de un comunicado, sino que este tema comience a trabajarse ya con una adecuada información a los medios, con una adecuada información a su ciudadanía, de darle la tranquilidad de que esto no significa enajenación de soberanía, ¿no? En todo caso, ¿cuáles van a ser las relaciones bilaterales, las herramientas diplomáticas que van a entrar a tallar en un supuesto escenario que esto se pueda realmente resolver? Yo quisiera señalar algo que muchas veces olvidamos, y es que la propia Constitución señala que el conductor
de las relaciones internacionales es el propio presidente de la República. La Cancillería es un órgano asesor. A lo largo de todo el tiempo que he vivido yo, siempre he encontrado que no siempre el jefe del Estado sigue los lineamientos que se le aconsejaron, ¿no? Y cada presidente, cada persona tiene un carácter distinto, tiene una manera de ver las cosas. Muchas veces tampoco dan a conocer a su órgano asesor, que es la Cancillería, todos los elementos que pudieran ser necesarios para una mejor elaboración de una táctica, ¿no? Sí, entendemos eso perfectamente y estoy de acuerdo con usted que la Cancillería no puede hacer malabares, ni magias, ni nada por el estilo, sino que tiene que basarse en lo que determine el señor presidente. Él es el que conduce la política exterior y la Cancillería es el ejecutor de esa política. Por mandato constitucional. Sí. Embajador, pasemos rápidamente a otro tema también de la conferencia de prensa que dio el presidente y es con relación a la postura no definida, postura política no definida con relación a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Cuando el periodista mexicano le preguntaba respecto a si él podía determinar que en Cuba se vive una democracia, en Venezuela o en Nicaragua, el presidente con una respuesta evasiva dijo, preguntémosle a los venezolanos, a los cubanos o a los nicaragüenses, ¿no? Pero yo voy más allá, o sea, un jefe de Estado, un presidente de la República que a su vez es un jefe de Estado, personifica a la nación, es conductor, ¿no?, de la política exterior y participa como tal a nombre del Estado en los foros internacionales ante la comunidad internacional, para la redundancia, tiene que tener una postura política, ¿no? ¿O no tiene que tener una postura política a nivel internacional? No se puede cerrar los ojos a la realidad. Yo hace unos minutos mencionaba a este jurista y político, ¿no?, que dijo una cosa que en una clase universitaria hubiera producido un terremoto, ¿no? Si es que un profesor dice eso, pero es la realidad. Hay que tener los pies sobre la tierra y manejar con lo que se puede tener en las manos y cerca de eso. Ahora, con el caso de Venezuela, que ya entiendo que lo ha introducido usted en el tema. Venezuela, Cuba y Nicaragua, que fueron los tres países sobre los cuales habló el periodista Fernando del Rincón. Sobre Venezuela, la pregunta es que se le hizo al presidente Castillo, ¿no? Se reconocía que había o no democracia en Venezuela. Es más, fue más puntual, ¿no? Le dijo que aquí el presidente reconocía a Maduro o a Guaidó, ¿no? Así es. Yo creo que tenemos que recurrir aquí a una rama del derecho muy poco cultivada y que es el llamado derecho diplomático, que de por sí debería ser un curso que todos los políticos deberían seguir para poder entender a veces qué es lo que pasa. A mí me sorprendió que el periodista del Rincón formulara esa pregunta cuando él tendría que haber sabido que se ha nombrado a un embajador de carrera en Caracas para hacer ese nombramiento, y Venezuela ha hecho lo propio mandando a un embajador aquí. Se necesitan una serie de cosas. En primer lugar, el pedido del agremán o del placé o beneplácito, ¿no? Se necesita la autorización del otro estado para poder enviar a un embajador. Terminado ese placet, se comunica al estado que va a enviar a ese embajador y se continúa ya con la parte meramente administrativa, sacar las resoluciones, elaborar los plenos poderes, las instrucciones generales, que hoy día también eso es, el mundo ha cambiado mucho con las comunicaciones. Hoy día las consultas telefónicas o por vía electrónica, pues no es lo mismo que una diplomacia del siglo XVII, ¿no? Estamos con otras circunstancias. Entonces, para todo esto hay un instrumento que se llama la carta credencial. Para que sea aceptado, la pregunta está de más para un
para un periodista, porque esa carta tiene que estar dirigida al presidente del Estado, quien va a recibir a ese embajador en una audiencia especial. Y todos, o pienso yo que por lo menos los que nos interesamos en la política internacional y en el derecho internacional, hemos visto por la televisión cuando el presidente Maduro recibía a nuestro embajador. Entonces, la pregunta de que a quién reconoce o no, eso ya forma parte del pasado. Los dos países han tomado pues una ruta, y en este mare magnum hay algo que podría ser muy importante, hasta algún alumno podría hacer algún trabajo de investigación. El embajador Carlos Scal, nombrado por Guaidó, ha dejado sus funciones sin cartas de retiro, sin nada. Eso es pura política internacional. Pero para responder a la pregunta que hacía el señor del Rincón, es el interlocutor que el Perú reconoce como jefe del Estado de Venezuela, es el señor Maduro. Nos guste o no nos guste, pero esa es la realidad. Correcto. Por lo que usted acaba de explicar, es correcto. O sea, el Perú está trabajando estas relaciones bilaterales en el entendimiento de que el señor Maduro es el presidente de Venezuela para Perú, ¿no? Para el jefe de Estado actual, para el Perú. O sea, él trabaja estas relaciones bilaterales en ese entendimiento de que es Maduro el presidente de Venezuela y no Guaidó. Pero ¿por qué no le respondió, no? Al periodista Fernando del Rincón. ¿Por qué el decirle, pregúntenle a los venezolanos quién es su presidente, si ya toda una explicación que usted nos ha dado, que se está haciendo en Cancillería y todo, ¿por qué no admitirlo, no? O sea, eso, ¿cómo impacta a nivel internacional? Porque ellos forman el Perú, Venezuela, Cuba, forman parte de la comunidad internacional, forman parte del sistema de Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué no admitir que se está dando en ese entendimiento? O sea, esa es la duda que yo tengo, porque yo creo que si eso no está bien claro para el presidente, no lo va a estar para los peruanos, ni las peruanas. Bueno, y tampoco estaba claro para el señor del Rincón. Estaban ahí metidos en una batalla sin saber por qué, ¿no? Pero el derecho diplomático no goza de muchos cultores. No conozco más que 3 tesis para optar al grado de abogado referidas a este tema. Y vale la pena porque conociendo eso uno se puede explicar muchísimas cosas que a veces no tienen sentido. Llama la atención, embajador, y ya para ir cerrando la entrevista con el tema de Nicaragua y Cuba, llama la atención porque en realidad si de primera mano le preguntan al presidente, ¿usted reconoce a Maduro como presidente? ¿Por qué no decirle sí lo reconozco en el entendimiento de que hemos intercambiado, hemos acreditado un embajador en Venezuela y viceversa? ¿No? Entonces, ¿por qué irse por la tangente? ¿Por qué irse porque en realidad ambos estados forman parte, van a interactuar en la comunidad internacional? ¿Por qué le cuesta tanto al presidente de la República admitir que está tratando con Maduro, que a él reconoce que es el presidente de Venezuela? ¿No? Entonces, eso es lo que realmente llama la atención y llama más cuando se trata de un tema de política internacional. A eso voy, ¿no? En ese sentido, no me queda clara la posición del presidente, como tampoco me queda claro para los efectos de política internacional el tema de Cuba y Venezuela, de Cuba y Nicaragua. Cuando el periodista le pregunta y le dice, ¿usted reconoce, señor Castillo, de que en Cuba hay un sistema democrático, que en Cuba se lleva una democracia, y Nicaragua? Y no reconoce, no contesta, evade y dice, no, pregúntenle a los venezolanos, pregúntenle a los cubanos, pregúntenle a los nicaragüenses. Es decir, embajador, ¿hasta qué punto la diplomacia
¿no? Puede llegar en este entendimiento de no contestar. Si no contestar significa ser diplomático o aplico mi diplomacia, no contesto porque no me quiero meter en asuntos internos. ¿Eso es? Sí, bueno, yo pienso que cuando surge va aumentando el calor en yo diría una discusión un tanto áspera que en algunos momentos hubo entre el presidente Castillo y el periodista, ¿no? Otro presidente quizás le hubiera dicho, señor, ha terminado la entrevista y se va. Ya ahí cada uno actúa también conforme al temperamento que pueda tener, ¿no? Yo creo que los periodistas también deben tener tacto para hacer ciertas preguntas, ¿no? Y van a obtener mayor información que no se va a obtener con unas miradas desafiantes, ¿no? Como diciendo, te voy a agarrar ahora y te voy a destrozar, ¿no? Creo que el buen periodista, ¿no? Bueno, quiero decir que yo no soy periodista, pero he tenido oportunidad de publicar mis artículos durante muchísimos años, ¿no? Entonces, pienso también que hay que considerar esto, pero esa pregunta sobre Venezuela y sobre Cuba, ¿no? Yo le digo, yo he sido embajador en Cuba. Es un país distinto de los otros países latinoamericanos por su pasado reciente. No por diferencias idiomáticas o culturales, pero hay una manera de pensar que los cubanos tienen que no encaja muchas veces con las que podrían haberse mantenido en otros países latinoamericanos. En el caso venezolano, para ir por partes, no se ha tenido en cuenta estos factores que he mencionado, ¿no? El nombramiento de 2 embajadores recíprocos, entonces, ¿no? No se han tomado tampoco, no ha habido ningún comunicado hablando sobre el embajador Escal, que era embajador de Guairó y que fue recibido sin cartas credenciales, sin nada, en base a porque la situación no se podía, no se podía dar por los momentos políticos que se vivían en Venezuela. Perú no es un país que está aislado, hay grandes potencias que a veces están en unas discusiones enormes entre ellos, ¿no? Y que quieren que los países medianos como el Perú estén en su círculo, ¿no? Y que se apoye también todas esas posturas en los foros internacionales. Embajador, pero a mí me llama la atención a propósito de la pregunta del periodista que pueda haber sido picante o no, comprometedora o no. En realidad, con respecto a Venezuela, el Grupo de Lima hizo un conjunto de acciones, ¿no? A nivel mundial, o sea, no solamente a nivel regional, ¿no? A Guaidó le reconocieron en la Unión Europea, en las Naciones Unidas, se le dio participación. En realidad, el no reconocer que un presidente como el nuestro no reconozca lo que vive Venezuela o no califique o describa la situación política que vive Venezuela, a mí sinceramente eso me llama más que la atención, ¿no? Porque en el fuero internacional hay que adoptar posturas, ¿no? Hay que adoptar digamos, una línea a seguir, porque en el sistema de votaciones para una resolución, ¿no? Ya sea en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la misma Asamblea, en el Consejo Permanente, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o en cualquier foro internacional que tenga que ver con estas temáticas, hay que adoptar una postura, ¿no? Entonces, y a mí lo que no me termina de procesar es eso, que el jefe de Estado, en este caso el señor Castillo, no haya definido una postura respecto de por qué tanto, digamos, tantas evasivas
por no reconocer que en Venezuela no se vive una democracia. En Cuba, ¿no? Hay una historial de dictadura en Cuba. Nicaragua tiene una violencia generalizada en estos momentos, y vamos que su presidente ha sido 3 veces reelecto, ¿no? Entonces, y está bajo la resolución del Consejo Permanente de la OEA con relación a la violencia generalizada, y ya renunció a la OEA, ¿no? Entonces, ¿por qué no pronunciarse, embajador, respecto de estos temas que tienen que ver mañana más tarde con una definición de posición en la comunidad internacional? Sí, yo pienso que quizás por el fragor de la conversación en algunos momentos se produjo algún Puede tipo ser, de obnubilación, ¿no? podría ser. Porque a los dos se les veía prácticamente al borde de El terminar colapso. bruscamente. Así es. Nadie recordó una cosa, ni nadie la está recordando. En la OEA, el Perú aprobó una resolución sobre Nicaragua, y es expresando la preocupación del Perú por las noticias de violaciones constantes a los derechos humanos. Entonces, eso también para mí es una muestra de cuál es la posición del Perú. No puede haber dos posiciones distintas para un mismo caso. Y ya eso se hizo con toda claridad. Entonces, mirando todo esto en paquete, yo he visto la grabación de la conferencia, a veces con cierto escepticismo, a veces diciendo cómo es que se está diciendo todo esto, sin haber considerado lo que le estoy mencionando ahora, esa resolución Claro. aprobada por la OEA con el voto del Perú, ¿no? Entonces, muchas veces entramos pues en cosas que la prensa no recoge, que el grueso público no conoce, ¿no? Y O los, que un presidente tampoco está debidamente informado para poder declarar, ¿no? Ante una cadena internacional como es la CNN en estos no, yo no momentos. le podría decir eso, pero No, es mi punto de si vista, no está es bien mi aspecto informado. personal. Sí. Yo, conociendo a la Cancillería como es, pienso que de alguna forma se hizo así. Y con un tema tan candente como es ese triángulo, ¿no? Que ha mencionado usted, entre ellos están de Nicaragua, pues se me hace difícil pensar, pero a veces un funcionario tiene tal cantidad de documentos por leer que la vida no da, ¿no? Finalmente, embajador, y cerramos la entrevista con ello, y le agradecemos anticipadamente que nos haya dispuesto una parte de su tiempo. El Grupo de Lima es una de las preguntas que también le hicieron al presidente Castillo, una respuesta que dio que finalmente yo no la entendí, cuando dijo de que cuando él asume la presidencia no encontró nada del Grupo de Lima. Realmente el que haya dicho que no encontró nada del Grupo de Lima es un aspecto que también merece un poco retroceder en el contexto, y recordar las acciones que hizo Lima, ¿no? El Grupo de Lima, hasta hace poco, hasta que asumió el cargo de presidente de la República, el señor Castillo, ¿no? Es así, pero yo preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que usted vio en algún periódico peruano alguna información sobre el Grupo de Lima? Yo Es creo un- que fue más hasta el año pasado, porque el Grupo de Lima, si mal no recuerdo, comienza a tener una caída precipitosa, por así decirlo, cuando no logra alcanzar los votos en el seno del Consejo Permanente de la OEA para sancionar a Venezuela, ¿no? Para aplicar la Carta Democrática Interamericana. Desde ahí ya vino, digamos, precipitadamente cayendo el Grupo de Lima, pero eso no significa que haya desaparecido. O sea, algunos dicen virtualmente ya no existe porque no se coordina nada con el Grupo de Lima, ¿no? Para poder de alguna manera tratar la temática de Venezuela. Son grupos que van naciendo
y que van desapareciendo. Esa es la verdad. En cuanto a las votaciones que dice usted, mire, cuando yo me tocó ser representante del Perú ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, que tiene su sede en Viena, ¿no? Sí, sí. Uno hacía sus cálculos para ver cómo se iba a aprobar una determinada resolución. Y decían, bueno, aquí va a estar la votación muy reñida, porque hay tantos miembros, pero ellos no vienen a votar, ni siquiera están al día en sus cuotas. Ya no tienen derecho a voto. Y uno decía, bueno, la cosa está por una diferencia de uno. El día de la votación uno llegaba a la sala del plenario y se sorprendía de ver una cantidad de gente, de diplomáticos que nunca habíamos visto, ¿no? Entonces uno le preguntaba, ¿y de dónde es usted, no? De un país del Caribe, el otro también. Había un país que para poder ganar la votación, entonces ponía al día en sus cuotas a los países morosos que no habían perdido el derecho de voto, pagaban todos los gastos de viaje de esos delegados y naturalmente ganaban la votación, ¿no? Y esas son cosas que no son fábulas. Ahí en ese organismo había un funcionario peruano que nos contaba los entretelones, ¿no? de cómo eran estas cosas. Entonces, la política internacional a veces nos da unas sorpresas, ¿no? Embajador, yo realmente quisiera que cierre esta entrevista con esta última pregunta. ¿Qué en su experiencia profesional, internacional, como experto, cuáles serían las acciones o las recomendaciones que usted le brindaría de pronto para poder tener mayor precisión de los temas que se han tratado en esta conferencia con el periodista mexicano? Porque evidentemente esto ya está en la agenda pública, ¿no? Ya esto traspasó la agenda pública, ya se debate, ya se analiza. Mar Bolivia, postura del presidente de la República respecto a estos tres países, ¿no? Y el tema del Grupo de Lima, ¿no? Que tienen una incidencia. Usted ha dicho claramente, hay grupos que aparecen, grupos que desaparecen, que cumplen su tiempo en el espacio y luego irán presentándose de repente otros grupos, ¿no? Para tener una mecánica de acción multilateral, por así decirlo. Finalmente, ¿cuáles serían sus ítems, sus tips, sus recomendaciones para realmente fortalecer nuestra política internacional, ¿no? Nuestras acciones en materia o nuestras definiciones en materia de política internacional? Bueno, hay una cuestión que afecta a la Cancillería peruana y a todas, ¿no? Es esta pandemia. Trabajar en estos momentos cuando los funcionarios están trabajando desde sus casas, le digo, es muy diferente una diplomacia virtual, ¿no? A que una conferencia, por ejemplo, entre dos personas. Estamos en este momento usted y yo, pero sobre todo que hay a veces tomar decisiones en las que hay que tomar una posición y muchas veces por la naturaleza que tiene esa posición de la Cancillería, en casos también es unánime, pero luego por razones políticas es el propio jefe del Estado el que tiene que dar su opinión y su parecer. Estamos en un momento realmente muy difícil como para decir ese momento adecuado para hacer estos cambios, ¿no? Muchísimas gracias, embajador Juan Álvarez Vita, por habernos concedido una parte de su valioso tiempo para conversar con nosotros en el programa Entérate con Leslie. Ha sido muy ilustrativo, han quedado muy corto el tiempo para temas tan trascendentales, pero seguimos avanzando en la ruta que tenemos que seguir y esa es el que se defina realmente cómo va a ser los temas del Mar Bolivia, cómo van a quedar la postura del jefe de Estado, del Estado peruano, respecto a los demás países de América Latina que están en estos momentos sufriendo violencia generalizada en sus naciones.
Muchísimas gracias, embajador, por destinarnos esa parte de su tiempo. Muchas gracias también por la invitación. Lo hice al principio y ahora con mayor razón al final. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.